todos cordialmente bienvenidos a esta conferencia virtual y es un verdadero honor contar con su valiosa presencia y agradecerles el tiempo que han destinado para acompañarnos en este espacio de aprendizaje, reflexión e intercambio de conocimientos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes de Cambio, Red Internacional de Acción y Promoción, Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como desde el Instituto Social Altruista Profesional Ciudadanos Honoris Causa Asociación Civil, Consultores Piloña, la Universidad 1 de Occidente, la Cámara Mexicana de Comercio de Estados Unidos y el Instituto Latinoamericano de Asesoría en Justicia en Género, y así como las instituciones aliadas que hacen posible este encuentro académico. Agradecemos profundamente la participación de estudiantes, profesionistas, servidores públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y público en general que hoy nos acompañan desde distintos lugares. Su interés fortalece el compromiso colectivo con la formación continua, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la distinguida participación del juez Marco Antonio Rueda Vergara, reconocido especialista en materia de ejecución penal, quien compartirá con nosotros la conferencia Traslado Voluntario, además de presentar la segunda edición de su obra denominada Derecho de Ejecución Penal, una importante contribución al estudio y fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. Estimado juez Marco Antonio Rueda Vergara, reciba nuestro más sincero agradecimiento por aceptar esta invitación y por compartir generosamente su experiencia, conocimientos y trayectoria profesional con todas las personas que hoy nos acompañan. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Asimismo, agradecemos la participación de nuestra distinguida moderadora, la licenciada Livni González Gutiérrez, directora nacional del Comité Mundial de Alianzas y Líderes Agentes de Cambio, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Estado de Puebla, quien nos acompañará en la conducción también de esta conferencia. Y con la certeza de que será una jornada de gran enriquecimiento académico y humano, les invitamos a participar activamente, a atender las indicaciones de moderación y disfrutar de este espacio de diálogo y reflexión. Sean todas y todos nuevamente bienvenidos y todes también. Y pues muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente conferencia. Les cedo el uso de la voz a la licenciada Livni González Gutiérrez. Adelante, Livni. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Bienvenido, su señoría. Me voy a permitir leer la reseña de nuestro ponente del día de hoy. Marco Antonio Rueda Vergara, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, maestro en Derecho Procesal, doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, por sus siglas INDEPAC. Cuenta con diversos diplomados y especialidades, destacando Convencionalidad y Derechos Humanos, impartido por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España. Control y manejo del proceso penal acusatorio, manejo de audiencias, impartido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Sistemas internacionales de protección de derechos humanos, impartido por el Instituto Tecnológico de México, por sus siglas ITAM. Y la aplicación del bloque de constitucionalidad a partir de la reforma de 2011, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En cuanto a su trayectoria laboral, encontramos que se ha desempeñado en diversos cargos tanto en el Poder Judicial de la Federación como de la Ciudad de México. Entre ellos destacan mecanógrafo, secretario actuario, secretario de acuerdos y secretario proyectista de sala. Desde el 2015 se desempeña como juez penal especializado en ejecución del sistema acusatorio, siendo ratificado en el cargo en enero del 2021. Su experiencia académica es amplia, pues ha sido y es profesor de posgrado en diversas universidades públicas y privadas. Ha sido profesor invitado en la Escuela Libre de Derecho, de la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM.
profesor de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIP. Ha impartido conferencias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas dentro de las séptimas Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM, Fronteras de la Teoría Jurídica Contemporánea. Entre sus publicaciones, es autor de múltiples artículos en revistas especializadas, entre las que destacan Tutela de los derechos de las personas privadas de la libertad por prisión preventiva, Beneficios preliberacionales, ambos en la revista Nova Justitia del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal en la revista Edicta, coautor del libro Bases para la Práctica en Fase de Ejecución Penal, tomos 1 y 2, de la editorial Radbrook, y es coordinador y coautor del libro El procedimiento de ejecución penal en México. Asimismo, ha sido reconocido en 2019, otorgándole la medalla al mérito jurisdiccional. Démosle un aplauso a nuestro ponente, un aplauso virtual, y cedemos los micrófonos. Bienvenido, su señoría. Muchísimas gracias por la presentación, la invitación al comité, a la maestra María Cristina, a la licenciada Livni, de verdad que les agradezco infinitamente, y a todos los compañeros, compañeras que están conectándose en este tiempo, como dice, a lo mejor ya cansados un poquito por la jornada laboral, pero siempre hay que estar con una posibilidad de continuar creciendo en algunas ideas que en lo particular he desarrollado en mi trabajo desde hace prácticamente 12 años como juzgador, específicamente en el área de ejecución penal. Y bueno, pues si me lo permiten, adelante maestra, ¿la escucho? Sí, quería nada más comentarle algo antes de que iniciara, porque hay una persona que estuvo muy interesada en esta conferencia, ¿sí? Claro. Y la verdad, me da gusto que se haya conectado, que es la licenciada Lupita Orozco. Ella es directora del IDEF aquí en el estado de Jalisco, y bueno, está muy emocionada por esta conferencia que iba a dar el día de hoy usted. Entonces le voy a hacer el uso de la voz porque tiene algunas palabras para compartir también con usted. Claro. Adelante, Que sí. Lupita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues para mí la verdad es un gran honor ser partícipe de esta reunión virtual. Escuché su récord y todo su currículum, y la verdad me siento halagada de poder tener la interacción con usted, magistrado. ¿Por qué? Porque pues al final el sistema penal acusatorio es un tema. Yo soy abogada, de hecho tengo una especialidad en Derecho Penal. No la ejerzo como tal por ser funcionaria estatal, pero estamos en un rezago en el país en todo lo que es la impartición de justicia, y yo he sido partícipe en algunos temas. Ahorita que estoy oyendo su nombre, me emocioné porque la verdad es muy importante tener personas que tengan un nivel académico como usted, con sus criterios y sus conocimientos. Y también decirle a todos mis colegas que pues estamos a sus órdenes, que esto es unas charlas, como usted bien lo dice, es darnos un espacio, darnos la oportunidad de seguirnos preparando como abogados para poder tener el criterio más amplio, para poder tener bien claro lo que es la impartición de justicia en México para las personas privadas de la libertad. Yo quiero compartirles que hemos trabajado de la mano con Injalreso para los PPLs que se encuentran ya en lo que es en el CRS, y hemos estado trabajando y fomentando el tema laboral. Entonces, en lo personal, considero que la incorporación también a la sociedad es un tema que se debe de abordar una vez que las personas ya han compurgado sus penas, porque salen excluidos de la sociedad. Entonces, al final terminan por delinquir, porque al final no se les da la oportunidad, la sociedad, por venir con una etiqueta de que ya compurgaron. Entonces, yo considero que también es un tema importante en tanto lo que son sus derechos humanos, lo que son el tema de los temas que va a tocar ahorita usted, para poderlo considerar y que se puedan poner en la mesa de las autoridades correspondientes para poder seguir preparando nosotros a las personas que se quieran reintegrar a la sociedad en realmente una reinserción social. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Quedo a sus órdenes y pues muchísimas gracias, felicidades por esta ponencia, y aquí estaremos atentas a aprender de usted. Gracias a todos ustedes, buenas noches. Gracias, licenciada Piloña, por esta oportunidad y este espacio que me brindó para poder tener el uso de la voz.
Al contrario, la vamos a comprometer para que nos dé una conferencia. Claro que sí, yo encantada. A mí el tema es el tema laboral, precisamente el tema de la capacitación en diferentes ramas. Estamos trabajando con centros de justicia de la mujer, estamos trabajando con Injalreso en albergues de menores infractores que son primodelincuentes, que son mayores de 15 años, y donde de la mano del gobernador estamos trabajando con políticas públicas para buscar iniciativas para poderlas incorporar al ámbito laboral, porque al final entendemos que la manera que podemos ayudar a una sociedad principiante delinquiendo, que empiezan de una edad temprana, es dándoles una oportunidad. Entonces, esa es una de las partes que en lo personal trabajamos. Yo estoy puesta, ustedes me dicen, y yo encantada de poder preparar material para que ustedes estén a mano. Muchísimas gracias, licenciada Piloña, y aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Pues ahora sí, toda la audiencia disponible, juez. Y amable, pues muchas gracias por las palabras de la licenciada Lupita Orozco, un gusto conocerla de igual manera, y qué bueno que, como usted bien lo dice, hay gente comprometida con las personas privadas de la libertad. Cometieron un delito, pero no dejan de ser personas con derechos, seres humanos que también necesitan en ocasiones apoyo y soporte, no solo del Estado, sino de la sociedad en general. Y por supuesto que es un área de oportunidad en la que desgraciadamente la lógica nos dice que hemos fallado como parte de integrante de una sociedad. Desgraciadamente la reinserción social es un modelo bien estructurado, pero que pocas veces se logra. Y eso implica pues mucho tema de reincidencia, ¿no? En lo individual lo he podido constatar. De esto se tratan estas pláticas, ¿no? Concientizar a la sociedad en general y específicamente a los operadores del sistema de justicia en materia de ejecución penal, pues más aún. Pues bueno, si me dan oportunidad, con todo gusto me gustaría platicar con ustedes, ¿no? Estos temas, este tema en particular, que es el llamado traslado voluntario, es una de las figuras en ejecución penal. Tenemos básicamente tres áreas en donde el trabajo nos ocupa bastante, porque son los temas de mayor interés para la persona privada de la libertad y de igual manera para la familia de la persona privada de la libertad. Uno de ellos, desde luego, es el de beneficios preliberacionales. El segundo tema, que también es de mucha relevancia en esta etapa, es la cuestión de la reparación del daño y su cuantificación dentro de la etapa de ejecución, una cuestión incidental. Y el tercer tema, aunque no menos importante, yo diría que incluso es uno de los más socorridos, es la cuestión de los traslados, porque como ustedes bien saben, nuestro texto constitucional, a partir de la reforma del año 2008 y que en materia de ejecución empezó en su vigencia a partir del año 2011, tuvo como directriz la posibilidad de cambiar el modelo que hasta antes se ocupaba, que era el de readaptación social, por el de reinserción social. Mucha gente considera, a lo mejor un poquito con poca información al respecto, que es el mismo modelo y que seguimos trabajando bajo las mismas condiciones que ocurría antes de la reforma constitucional, pero esto no es así. El cambio no solamente es de palabra, ¿no? De concepto, es de contenido, y además ese cambio es sustancial. Podríamos hablar desde hace mucho tiempo en cuanto a regeneración, ¿no? Un periodo que tuvo nuestro país, readaptación y reinserción social, políticas penitenciarias que se han ocupado en México buscando precisamente la no reincidencia delictiva. Desgraciadamente, ustedes lo saben, esto es un hecho notorio, pocas veces se logra un proceso efectivo en donde la persona, una vez que ingresa a un centro penitenciario, egresa y no vuelve a delinquir. En el caso, sin un rigor metodológico, les podría decir que más o menos el 50-60% de las sentencias que ejecuto en el cotidiano se trata de personas reincidentes, y eso habla precisamente del fracaso que se tiene en el modelo de ejecución de pena. Ahora bien, hablando de los traslados, decía que es uno de los más socorridos porque el artículo 18 constitucional permite o establece que la persona privada de la libertad, y aquí acoto, la persona sentenciada que está privada de la libertad, tenga la posibilidad de compurgar su pena en el centro penitenciario que esté más próximo a su domicilio. Este derecho constitucional deriva de precisamente entender que la restricción de libertad de una persona en sí misma ya es un castigo que va a afectar no solo a quien sufre esa restricción de libertad, sino a todo su núcleo primigenio, su núcleo primario, básicamente la familia. Una persona que hacía vida en común en un matrimonio, en una familia, que formaba parte de ese núcleo, a lo mejor como papá, como hijo, como hermano,
y que de pronto es llevado a un centro penitenciario, independientemente de que aquí no estamos juzgando si es o no responsable, porque eso ya ocurrió en una sentencia de condena firme, se le determinó responsable penalmente de la comisión de un delito. La sola circunstancia de llevarlo a otro espacio para tener su vida en ese lugar que normalmente está apartado de la sociedad, ya trae consigo un castigo. Y entonces lo que la Constitución advierte es la necesidad de atemperar, de disminuir los efectos de la reclusión en las personas privadas de la libertad. Una de esas formas es tratar de mantener en la medida de lo posible el mayor contacto que el privado de la libertad pueda tener con la vida en libertad. Este modelo de reinserción social, en consecuencia, va a priorizar que la pena preferentemente se ejecute siempre en libertad, a diferencia del modelo de readaptación social, en el que la persona es concebida como un enfermo, como tal, como enfermo, necesita ser readaptado porque es una persona inadaptada a las reglas sociales, y para que esa readaptación se concrete, pues hay que tratar esa enfermedad. Esos son los conceptos que se ocupaban antes. Ese tratamiento de la enfermedad, por supuesto, que implicaba una participación del Estado mucho más proactiva. El Estado asumía un papel, en el sentido lego de la palabra, tutelarista. Es decir, tú no puedes por ti mismo respetar las reglas sociales, menos aún las del derecho penal. Entonces yo, Estado, voy a asumir un papel como si fuera tu papá, para guiarte y para sanar esa enfermedad que te llevó a delinquir. Este es el modelo de readaptación, y en el modelo de readaptación se prioriza, se pondera, se va a privilegiar siempre, pues que la persona esté restringida de su libertad, porque si yo necesito tratar esa enfermedad, no puedo estar yendo a tu domicilio para que estudies, para que trabajes o para que te capacites para un trabajo. Necesito tenerte disponible, a mi disposición, y para ello voy a ocupar un espacio penitenciario. Esto cambia radicalmente por el modelo de reinserción social. Incluso yo podría advertir una frase por ahí de un doctrinario que decía: se readapta en internamiento y se reinserta en libertad. Lo que significa que a partir del año 2011, compañeros, en todo nuestro país, lo que se busca es siempre ponderar que la ejecución de la pena se realice encontrándose la persona en libertad. Pero desde luego que esto no implica desconocer la comisión de un delito, y sobre todo que hay casos de alto impacto o de delitos que ameritan una pena superior o considerable, y que no vamos a poder cambiar esa temática de los códigos penales estatales o federal. Es decir, el Código Penal siempre, normalmente, en vez de atemperar las penas, tiende a incrementarlas. A eso se le conoce como inflación penal. Las reformas en materia penal normalmente no van orientadas a derogar delitos o a quitar agravantes. Por el contrario, van orientadas a aumentar los parámetros de punibilidad. Y entonces lo que pretende la reinserción social es que si va a castigar con pena de prisión ese comportamiento, pues tratemos de que la reclusión de este sujeto sea, en la medida de lo posible, lo más llevadera para el ejercicio de sus derechos. Repito que esto implica tener contacto o comunicación en todo momento con su familia. Y por eso el artículo 18 de nuestra Constitución dice que la Federación y los estados podrán celebrar convenios, los sistemas penitenciarios, por supuesto, para que reos del fuero federal compurguen sus penas en centros del fuero común y viceversa. Esto precisamente en aras de privilegiar esta posibilidad. ¿Por qué es así? Imagina que una persona es sentenciada por el Poder Judicial de Chihuahua, pero toda su familia de este sujeto sentenciado a una condena de 10 años de prisión, toda su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus primos, todas las personas que le representan algo en su vida están en territorio de la Ciudad de México. Bueno, pues es lógico que una persona que está aislada, pero además que no recibe visita, no tenga un proceso efectivo de reinserción social. En estos casos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, a partir de sus artículos 49 y especialmente el 50, permiten la posibilidad de que una persona sea trasladada de Chihuahua a la Ciudad de México. Ahorita vamos a desarrollar un poquito las ideas de cómo se podría hacer este trámite y ante quién, por supuesto, debe llevarse a cabo, priorizando, repito, esa reinserción a la sociedad. Para que yo pueda hablar de traslados, tendríamos primero que entender las reglas constitucionales de la privación de libertad, es decir, en qué condiciones se deben ejecutar las sanciones penales.
En ese sentido, compañeros, les puedo decir que nuestra Constitución establece una primera división, una primigenia división, que hoy en día no es que esté en debate, pero sin duda tendríamos que buscar armonizarlo, ¿no? Hay bastantes cosas aquí interesantes. Señala la Constitución que las personas sentenciadas deben estar separadas de las personas procesadas. En la práctica, desgraciadamente, a veces es complejo mantener un control irrestricto de esta separación. ¿Por qué razón? Porque a veces el propio sentenciado comete un nuevo delito y está siendo procesado, está vinculado a proceso por ese ilícito. Constitucionalmente no puedo mantenerlo en una prisión preventiva, pero también en una prisión punitiva, aunque esté cumpliendo con las dos calidades al mismo tiempo. Entonces, es importante que tengamos presente que nuestro tema del día de hoy, el caso del traslado voluntario, que es aquel que la persona privada de la libertad realiza solicitud ante un juez de ejecución para que compurgue su pena en estos otros espacios penitenciarios, está condicionada, desde luego, a que la persona ya cuente con sentencia condenatoria firme. ¿Y qué pasaría entonces con una persona procesada, pero que está fuera del domicilio en donde normalmente reside? Tiene el derecho constitucional a solicitar su traslado para que se ejecute esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa justificada en el centro más próximo a su domicilio. La respuesta es no, porque en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que la prisión preventiva deberá ejecutarse en el lugar más próximo al proceso, a aquel tribunal en donde se lleva el proceso de la persona. De tal suerte que el traslado voluntario surge solo hasta la existencia de una sentencia condenatoria firme. Si no tenemos esta sentencia de condena firme, no hay materia para poder analizar la procedencia de una solicitud de traslado voluntario. Esa es la primera división que era importante destacarla. La segunda división, un tanto más polémica, y veo que al momento de iniciar la presentación, la maestra María Cristina, la licenciada Livni y en general las personas ocupaban el llamado lenguaje inclusivo, y esa circunstancia es a la que voy ahora. Justamente nuestra Constitución política establece que los centros de reclusión de las personas del sexo masculino deberá estar separadas de aquellas del sexo femenino, es decir, no se puede ejecutar una medida de internamiento de personas de diverso género. Esto por una cuestión en principio de seguridad institucional y en segunda por las necesidades propias que derivan, por ejemplo, del género femenino, que tienen que tener espacios adecuados acorde a las necesidades y características de este género. El problema empieza a surgir en el caso del desarrollo del libre, más bien el del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido y un sinnúmero de tratados internacionales, en el sentido de la autopercepción que puede tener una persona de sí mismo. Yo en estos momentos, sin caer en un estereotipo, no es esa la pretensión, les podría decir que me presento ante ustedes con corbata, camisa, barba, el cabello recortado, sin aretes y sin maquillaje, y que eso a la luz de la sociedad me podría identificar sin prejuzgar como un varón. Pero ¿qué pasaría si yo, como actualmente, el día de hoy o durante un cierto tiempo, me llevo considerando como mujer? ¿Qué pasaría si yo soy sujeto a una sentencia condenatoria en donde tengo que estar restringido de mi libertad y estoy en un penal varonil, pero yo me autopercibo en este ejercicio del libre desarrollo de la personalidad como mujer? ¿En dónde debo ejecutar mi pena? ¿En el centro varonil o en el centro femenil? Y este punto es muy debatible precisamente porque no es un caso aislado. Hay N cantidad de personas privadas de la libertad que están con estas características, que tienen estas condiciones y que eventualmente la ejecución de la sanción ha sido ciertamente complicada. Les comparto de manera de experiencia que hace no más de 2 años una persona en estos mismos términos, interna en un centro varonil, me presenta una solicitud indicándome que quería trasladarse a un centro femenil de reinserción social y no estar en un centro varonil, porque él no se identificaba con sus pares, no tenía los mismos intereses, ni tampoco ni compartía gustos. Entonces se sentía excluida de esas características propias del sexo femenino.
me hace esa solicitud y me pide ser trasladado a el Centro Femenil de Reinserción Social. Por supuesto que para esto hay que generar una serie de contradictorios, ¿no? Dándole oportunidad a todos los intervinientes de la etapa de ejecución penal a que se pronuncien, ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, víctimas, desde luego la propia persona privada de la libertad, y pues cada una emite una postura y fija una postura en relación a si es procedente o no es procedente. Justamente cuando hago el análisis de la solicitud, no podemos caer precisamente en cuestiones de prejuzgar. ¿A qué me refiero? Pues que la identificación administrativa de la persona, en efecto, esa identificación, esa ficha sinaléctica que le toman quizá 1 o 2 años antes de la solicitud, presentaba a un varón con la barba, el cabello corto, desde luego sin maquillaje, sin utensilios o como se dice, accesorios propios de una mujer, insisto, sin caer en estereotipos, ¿no? Entonces, me decía que sus razones eran las que ya les había yo comentado. ¿Cuál fue la solución para ese momento? El tema con el libre desarrollo de la personalidad y la autopercepción es que hay digámoslo así, una pequeña limitación que puede derivar incluso en cuestiones de afectación a los intereses de otros internos. En el caso que planteábamos en concreto, si yo autorizaba ese traslado voluntario al Centro Femenil de Reinserción Social, lo primero que a bote pronto puede surgir como inquietud es el hecho de que un varón que sexualmente presenta órganos biológicos de un hombre esté inserto en un Centro Femenil de Reinserción Social. Porque la primera pregunta que podría realizarse, y claro, sin prejuzgar, ¿cuál podría ser la consecuencia de que una persona de estas características, con todos los derechos que nuestra Constitución reconoce, en el momento de ya estar en el centro femenil, cambiara de decisión y que su libre desarrollo de la personalidad, su autopercepción, fuera nuevamente de sentirse varón, pero no lo comunique a la autoridad penitenciaria para regresarlo al centro varonil? Primer punto. Segundo punto, si la personalidad se desarrolla de manera individual y no debe estar limitada o no se debe limitar o acotar a, repito, estereotipos, al ser progresiva, pues desde luego que es cambiante. Y entonces la pregunta aquí que también yo me realizaba antes de resolver este caso es, ok, el día de hoy, 6 de julio del 2026, la persona se percibe como mujer, biológicamente es un varón. Yo voy a autorizar el traslado porque me lo está pidiendo con base en este libre desarrollo de su personalidad. Autorizo el traslado el día 7 de julio y hasta ahí pareciera que todos estamos contentos, que no es del todo así, pero se hace ese traslado al centro femenil y dentro de 15 días, en el tema progresivo de su autopercepción, me presento otra vez solicitud porque en esta ocasión ya no se siente mujer, ahora se siente varón. Y la pregunta que yo haría es, ¿cuántas veces podemos atender a esa decisión de autopercibirse como hombre o como mujer? ¿Hay una limitación constitucional, legal, o el número de veces en cuanto a la cantidad de veces que esto puede ocurrir? ¿Tendría una limitación? ¿O qué podría yo responderle a esa segunda solicitud de ir del centro femenil y regresar al centro varonil? Los jueces debemos atender al libre desarrollo de la personalidad, a esa autopercepción, sin voltear a ver otros factores. Es decir, basta con que la persona se conciba como tal para que los jueces tengamos que atender a esas solicitudes, o podemos insertar cuestiones de carácter objetivo que a la vez, desde luego, podrían ser subjetivas, para ponderar en qué casos es pertinente e idóneo esa ejecución de un traslado de una persona privada de la libertad, sobre todo cuando me refiero a las cuestiones de sexo. La respuesta en aquel momento, bueno, antes de ello, el tercer punto a comentar era la circunstancia de que de ejecutarse ese traslado de un hombre biológicamente varón a un centro femenil de reinserción social, ¿cuál sería la perspectiva que eso generaría respecto de la población penitenciaria del sexo femenino? Es decir, el resto de las mujeres, biológicamente mujeres, en ese espacio penitenciario, ¿estarían tranquilas, contentas, molestas, inquietas? ¿O cuál sería el efecto que eso generaría?
Y una pregunta adicional, ¿y esta persona podría estar en el mismo dormitorio haciendo compañía con otras 5 o 6 mujeres, pernoctando durante las noches, o esto es completamente irrelevante? Son cosas que a bote pronto pareciera que no son relevantes, compañeros, pero créanme que lo son, porque de entrada, si la persona biológicamente varón, y era el caso, aunque tenía su nombre femenino, digámoslo así, era una persona portadora de VIH. Entonces, el trasladarla a un centro femenil podría implicar potenciar un riesgo en el sentido de la transmisión del virus. Claro, muchas personas podrían decir que eso es subjetivo y que yo estoy basando mi consideración en una suposición de que algo pueda pasar. Y de hecho tendría razón. Pero el punto aquí es cuál sería el efecto para la decisión del juez el haber aceptado el traslado de un varón biológicamente como tal a un centro femenil, y ya en el centro femenil que él llevara a cabo, por ejemplo, alguna violación de una de esas personas femeninas, pero además con la consecuencia consecuencia material y biológica de transmitirle el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Quién sería el responsable? ¿Quién tendría que asumir los efectos de haber tomado esa decisión? Pues sin duda es un tema polémico. Ahora voy a la resolución. En aquel momento ya existía, en el caso de la Ciudad de México, que es en donde desempeño mis funciones como juez de ejecución, ya existía una legislación llamada, o la Ley de Reasignación Sexogenérico. ¿Qué implica esta legislación de reasignación sexogenérico? Precisamente la circunstancia de que aquella persona que en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad se autopercibe con un género distinto al que fue registrada o registrado, al que se le reconoció a través quizá de la identificación oficial para votar, y en general en todos sus papeles, certificados escolares, laborales, etcétera, cuando considera que no es compatible con esa autopercepción, puede dar inicio a un trámite para el reconocimiento de la reasignación sexogenérica. Y después de agotar ese trámite, que se lleva a cabo ante la autoridad civil, obtiene una determinación, una resolución que constituye formalmente el reconocimiento del Estado de esa reasignación sexogenérica, de tal manera que a partir de ese momento deja el Estado de percibirla como varón y ahora la percibe como mujer. La respuesta en consecuencia fue que cuando en el caso en particular eso ocurriera, estaríamos en condiciones, en posibilidades de atender a su planteamiento. Pero mientras ello no ocurra, desgraciadamente no podría yo acceder a ejecutar ese traslado voluntario a un centro femenil por todos los riesgos que potencialmente podrían representarse. Eso no implica, por supuesto, compañeros, el hecho de que se adoptaran medidas de salvaguarda a esa autopercepción. Lo digo sin afán de faltar el respeto en lo absoluto a todos los integrantes de las comunidades LGBTI y más, en las cárceles, específicamente una muy famosa en nuestro país que se llamaba Lecumberri, las personas que tenían preferencias sexuales de naturaleza homosexual, es decir, que tenían gusto sexual por su mismo género, eran colocadas en la letra J, en la crujía con letra J, y de ahí deriva una palabra que se hizo en connotación despectiva, que ustedes conocen perfectamente, que es la palabra joto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese reconocimiento a su identidad no necesariamente tiene que ser a través del traslado a un centro femenil, sino que el director del centro o espacio penitenciario en donde está privada de la libertad de esta persona debe realizar los ajustes, las adecuaciones y todo lo inherente al propio personal de custodia, de seguridad en general, al personal técnico, para que a partir de ese libre desarrollo de la personalidad puedan respetarle y reconocerle su autopercepción. Lo digo así porque también hay límites a esta circunstancia, compañeros, y lo digo respetuoso. No hace mucho, una compañera en algún grupo me planteaba que su cliente, una persona un varón, biológicamente varón, ahora con la figura que se puso un poquito de moda,
quizás hace unos 3 o 4 meses, y ya lo habrán escuchado ustedes, los Terians, ¿no? La persona me decía, la abogada me dice que su cliente se autopercibe como un Terian, es decir, que él se considera un perro. Me preguntaba ella que cuál sería mi respuesta a una solicitud formal en el sentido de que el centro de reclusión realizara los ajustes necesarios para mantener ese derecho a la identidad de la persona privada de la libertad. La verdad es que es una pregunta interesante, ¿no? Porque entran en debate muchas cosas. Lo digo respetuoso, en principio, incluso la salud mental de la persona que se autopercibe. Y no por el hecho de percibirse como un perro, sino por la circunstancia de que eventualmente tenga algún tema de depresión, un tema de ansiedad, que le derive en identificarse con esta figura de Terian únicamente quizá para llamar la atención. Habrá quien sí tenga esa identidad, no lo dudo. No sé si eso pueda constituir un tema de valoración de salud mental, lo desconozco, pero le comentaba yo a la abogada que una vez más los tribunales tendremos que atender esos derechos humanos, por supuesto en la medida de lo posible, hacer compatibles esos derechos con la condición de internamiento, pero sin rebasar esos límites de objetividad que le deben de pertenecer a todo juzgador. ¿Por qué lo digo así, compañeros? Porque quizá estas primeras decisiones son pioneras en la adopción de criterios, pero tenemos siempre que tener en cuenta la cuestión objetiva, lo que es. En Canadá se hizo una solicitud por parte de una persona, un varón de 45 años de edad, robusto, de complexión robusta, de barba cerrada completamente, al estado de Canadá, al país, le hizo la solicitud para que en su libre desarrollo él se autopercibía como una niña de 6 años de edad. Y al principio Canadá, siendo progresista, pretendió respetar esta circunstancia, es decir, dejar que la persona se le reconociera que tenía esa edad. ¿Qué ocurrió? Que al paso del tiempo, cuando se le reconoce esta posibilidad, viene una segunda solicitud. La segunda solicitud está orientada a tomar clases en un aula en compañía de otras niñas de 6 años. Y por supuesto que ahí el resto de la población educativa, los padres de esas niñas, dijeron, no, eso no es posible. Aunque él se autoperciba como una niña de 6 años, objetivamente no lo es, biológicamente no lo es. Y por ende, el Estado también va a tener límites en el respeto al ejercicio de este derecho, en tanto no entorpezca el derecho de otras personas, que es una máxima jurídica de nuestro derecho, ¿no? ¿Dónde termina ese ejercicio de libre desarrollo de la personalidad y de nuestra identidad? Por último, compartirles que el sábado pasado fui invitado, y le agradezco a la directora del Centro Federal de Reinserción Social Femenil, Morelos, a realizar una visita, y durante el desarrollo de esa visita, es un penal federal con excelentes y óptimas condiciones. La verdad es que mi reconocimiento para esa administración. De pronto vi a una persona físicamente varón, y se lo pregunté a la directora. Observé a una persona con estas características y perdone que se lo pregunte, ¿se trata de un varón o es una persona una persona del sexo femenino? Y me dijo, no, en efecto es un varón. Su traslado a este centro femenil federal fue ordenado por un juez federal en reconocimiento a este derecho. Y al cuestionarle la dificultad para hacer compatible esa identidad, me comentó que sin duda alguna había enfrentado muchísimas complejidades, ¿no? No es sencillo el implementar el reconocimiento a este derecho en lo particular. Yo creo, reitero, que en tanto no existe un reconocimiento estatal de esa posibilidad, sería desafortunado realizar traslados en estas condiciones, porque se pone en riesgo a una población que no tendría por qué estarlo. Más aún, se tendría que hacer las adaptaciones necesarias en el centro varonil y viceversa para que pueda ejecutarse esa identidad sin afectar derechos de otras personas privadas de la libertad. En fin, lo quería tocar con ustedes porque estamos hablando del tema de traslado voluntario y se han presentado estos casos. Tercera división, la primera era sentenciados de procesados, la segunda hombres de mujeres, ahora con este tema de la identidad.
El tercero es adolescentes de adultos, por supuesto, también tiene que existir esa separación. A partir de ello, podemos establecer que nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce, en principio, dos grandes tipos de traslados. El primero, los traslados internacionales, que consiste en el derecho de un connacional mexicano sentenciado por un tribunal en el extranjero a condenar su pena en nuestro país. Ese es el primero de los traslados internacionales. Un mexicano condenado en Houston desea compurgar su pena en el país con motivo precisamente que toda su familia se encuentra, en el territorio nacional. El segundo es cuando una persona extranjera solicita compurgar su pena en su país de origen y que fue encontrado penalmente responsable por el sistema jurídico mexicano. Ambos operan, desde luego, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es un tema complejo que se rige, si existe, por un tratado internacional y si no, por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que básicamente es la reciprocidad en casos análogos, ¿correcto? Entonces, en esos términos tendríamos los primeros, que son los traslados internacionales. Los segundos son los llamados traslados nacionales de personas privadas de la libertad. Dentro de los traslados nacionales tenemos a su vez tres tipos. El primero de ellos es el traslado voluntario, que ocupa nuestra clase del día de hoy, el traslado involuntario y, por último, el traslado de excepción. Muy someramente menciono los otros dos que no vamos a analizar y entraríamos de lleno al tema de traslado voluntario. Ya damos algunos parámetros generales. El tema del traslado de excepción opera, compañeros, para personas que hayan sido sentenciadas por delincuencia organizada y que, acorde a las condiciones criminológicas y a los estudios que se hayan practicado en el centro, ameriten medidas de seguridad especial. Este traslado de excepción tiene como característica la circunstancia de que no requiere de un aval judicial. Es decir, el centro, al estimar que se está presentando alguna de las circunstancias que la ley marca, que son básicamente seguridad institucional, seguridad para el propio interno o el tema de delincuencia organizada, puede motu propio realizar y ordenar, ejecutar el traslado de un reo que está, por ejemplo, en el reclusorio norte de la Ciudad de México y mandarlo a un penal federal, se me ocurre, en Oaxaca. Esa circunstancia únicamente tendrá que comunicársela al juez de ejecución para que éste, en el lapso de 48 horas, pondere si está justificado que se le haya trasladado a este interno de manera excepcional al interior de la República. En caso de que no lo considere así, por supuesto que podrá ordenar la restitución de la persona de ese penal federal, en este caso al penal en donde se encontraba previamente. El segundo traslado, que es también en su nombre involuntario, implica en efecto que, en contra de la voluntad de la persona, y aquí se separo, ya sea procesada o sentenciada, se le pueda llevar a un diverso penal, a un diverso centro de reclusión para ejecutar o la medida cautelar o la pena de prisión, con la diferencia respecto del traslado de excepción, que en el traslado involuntario sí tiene que haber una solicitud previa y un pronunciamiento de un juez previo a ejecutar ese traslado. ¿Ok? Esa sería la gran diferencia entre el de excepción y el traslado involuntario, que en el involuntario primero tiene que pronunciarse un juez y para ello se hará necesario, por supuesto, un procedimiento de controversia que regla la Ley Nacional en el artículo 120 siguientes y 117 fracción tercera, en la que el juez va a escuchar las razones, ya sea del Ministerio Público, que impide trasladar a un procesado a otro centro de reclusión, o del sistema penitenciario, que pide trasladar a un reo, a un sentenciado, a otro espacio penitenciario. ¿En qué casos se podría justificar un tema de traslado involuntario? Bueno, pues muy sencillo, un ejemplo a bote pronto: una persona que ha sido sentenciada por el delito de homicidio calificado diverso 5 y por secuestro diverso 7, fue encontrado penalmente responsable, su pena sin duda muy alta, 70 años, sabemos que pueden ser más años, aunque el tope, al menos en Ciudad de México, es de 70 años, un joven de 25 años de edad o 30 años que muy difícilmente pueda egresar de la institución penitenciaria, lo digo respetuoso también, con vida. Y en ese sentido, el reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México no tiene las características de seguridad institucional para mantener al privado de la libertad en ese espacio.
porque además una persona que fue sentenciada por estos delitos estaría conviviendo con reos que cometieron delitos de mucha menor intensidad, y eso desde luego que no abonaría un proceso efectivo de reinserción social ni de aquel ni de los que están sentenciados por delitos menores. Esto que implicaría que el sistema penitenciario nos diga, por favor, permíteme llevarlo a un centro de otras características. En México no existe, compañeros, aunque la ley lo diga, la máxima seguridad. Las prisiones Supermax en realidad solamente son prisiones, ejemplos de ellos, las de Estados Unidos, ¿correcto? Pero en México, claro que sí hay niveles de seguridad, y las que tienen mayor nivel de seguridad son normalmente los centros federales de reinserción social. El sábado lo pude constatar, la forma de ingresar es completamente diferente a un centro estatal de reinserción social. Entonces, en esos casos, pues por supuesto que se puede autorizar el traslado involuntario cuando el juez pondera la solicitud, ya sea de la Fiscalía en prisión preventiva, ya sea del sistema penitenciario, hablando de una sentencia, y tomará su decisión para llevarlo a uno u otro espacio. Desde luego, repito que la diferencia respecto del traslado de excepción es que en este caso el juez tendrá que llevar a una audiencia, emitir su resolución, la cual desde luego es apelable, y después de la apelación queda amparo indirecto y después la revisión. Sí, es una determinación que puede tardar tiempo en llevarse a cabo. Entramos ahora al último de los traslados nacionales que nos ocupa el día de hoy, que es el llamado traslado voluntario. Y iniciamos la plática diciendo que el traslado voluntario se vincula con el derecho constitucional a que esa persona literalmente reciba visita de su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, porque el aislarlo por completo y no permitirle acceder a ese contacto con el núcleo primigenio de la sociedad llamado familia, no abona, por supuesto, a un proceso de reinserción social, por el contrario, lo disminuye. En ese sentido, para la ejecución de un traslado voluntario, también es importante que la persona realice una solicitud formal y le pida al juez que pondere esta posibilidad para llevar a cabo su movimiento de Ciudad de México a Chihuahua, de Chihuahua a Oaxaca, a cualquier entidad federativa. La primera limitante que me parece ha sido mal interpretada es la situación de que nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal determina que para autorizar un traslado voluntario de una persona es indispensable la existencia de un convenio entre los sistemas penitenciarios. Ejemplo, si una persona está en Ciudad de México y desea compurgar su pena en Oaxaca, tendrá que existir un convenio entre el sistema penitenciario de la Ciudad de México y el sistema penitenciario oaxaqueño. De tal manera que este contenido normativo, lo que dice la ley, ha admitido dos interpretaciones. La primera, compañeros, que si no existe un convenio entre ambos sistemas penitenciarios, entonces no hay manera de llevar a cabo ese traslado, aun cuando se reúnan los demás requisitos. La segunda postura, que es la que yo tengo en lo individual, y aquí es donde creo yo que tenemos que siempre ponderar y desarrollar de mejor forma los derechos humanos que están en la Constitución. En mi parecer, aunque no exista un convenio entre los sistemas penitenciarios de ambas entidades federativas, la autoridad, el sentenciado puede hacer la solicitud, el juez debe valorar y ponderar los elementos de ese planteamiento y, de ser este el caso, autorizar el traslado, aun cuando no exista un convenio. Claro, va a dificultar muchísimo la no existencia del convenio que se puede ejecutar ese traslado. ¿Por qué? Pues básicamente porque normalmente las autoridades penitenciarias están limitadas, digámoslo así, en el manejo de recursos presupuestales. Entonces, cuando yo autorizo un traslado para que alguien compurgue su pena en Oaxaca, el titular del penal oaxaqueño, sistema penitenciario, responde: mi centro tiene una capacidad para 2,500 personas y tengo 3,000 personas. No puedo recibir un traslado más de alguien que ni siquiera fue sentenciado por el Poder Judicial de Oaxaca. Y eso deriva en que se haga nugatorio el derecho de la persona a compurgar su pena en aquel espacio. Entiendo la cuestión económica, entiendo la cuestión presupuestal, pero la idea de desarrollar este tipo de circunstancias es tratar de atemperar esas trabas que legal o burocráticamente se están generando con motivo de solicitudes que, en mi parecer, deberían ser atendidas
repito, a través de convenios, y si no, bueno, por cumplimiento de una orden judicial que desde luego debería de acatarse. Ahora bien, adicionalmente al hecho de que yo pueda hacer mi solicitud de traslado voluntario de un espacio penitenciario a otro, no debemos olvidar, compañeros, la existencia de lo que en Ciudad de México hasta hace un mes y medio se llamaban criterios de inclusión de los centros de reclusión. Ahora se les llama criterios de ingreso y permanencia del sistema penitenciario. Más o menos se mantienen las mismas directrices. ¿Cuáles son esos criterios de inclusión? Pues todos. Te podré decir que hay muchos factores. El primero, que la persona sea primo delincuente o reincidente. Que la persona cuente con entre 20 o 18 años y 35 años. Los que sean mayores de 35 no vienen a este espacio penitenciario. Que el delito por el cual haya sido sentenciado no amerite una pena privativa de libertad superior a 20 años de prisión. Que la persona que pretendas ingresar a este espacio en reclusión le reste por compurgar no más de 15 años de prisión. Que la persona no necesite de medidas de seguridad especial. Y así se van diseñando. En Ciudad de México tenemos 11 centros de reclusión reconocidos por el sistema penitenciario y cada uno de ellos tiene estos criterios de inclusión, a virtud del cual, por supuesto, en una penitenciaría de la Ciudad de México, una zona que aquí se le conoce, bueno, se le denomina diamante, ¿no? Esta zona es la que mantiene a los reos de perfil mucho más elevado, por decirlo de alguna manera. Secuestro, homicidio, violación, penas muy altas, gente que muy difícilmente va a poder egresar de la institución penitenciaria con vida, y entonces son colocados en ese espacio, ¿correcto? No puede ser que yo lleve a una persona que está por secuestro diverso 7, sentenciado a 70 años de prisión, a algo que acá en Ciudad de México llamamos casa de medio camino, que es un espacio de una reclusión y medidas de seguridad mínimas, orientado a aquellos que han sido ya beneficiados con algún mecanismo preliberacional y que se encuentran próximos a egresar del centro de reclusión o del sistema penitenciario en general. Por supuesto que no pueden coexistir y convivir. Entonces, estos criterios orientadores ayudan muchísimo a la toma de una decisión sobre si se debe o no se debe trasladar a la persona privada de la libertad. Sumando a esto, compañeros, sobra decir que la solicitud de un traslado voluntario en nuestro sistema mexicano tiene que estar acompañada de los medios de prueba que la sustenten, que la robustezcan. No es suficiente que la persona privada de la libertad manifieste su derecho o su interés de ser trasladado a un espacio de diversa entidad federativa, sino que además tendrá que justificarla. Y aquí surgen a veces en los que litigan en el ámbito de la ejecución penal bastantes inquietudes. ¿Cuáles son esas inquietudes? Bueno, pues el hecho de que, ¿cómo le demuestro al juez que mi familia vive en otra entidad federativa? Pues es muy sencillo. Si tenemos esta información, lo podemos lograr. ¿Cómo se puede hacer? Lo primero es solicitar actas de nacimiento para acreditar el entronque que existe entre la familia que vive en Chiapas y la persona privada de la libertad que ejecuta su sentencia en Ciudad de México. Ah, bueno, está tu mamá, está tu papá, está, desde luego, tu acta de nacimiento reconoce que ellos dos son tus padres, están tus hijos, también están esas actas de nacimiento, está tu esposa, está probablemente esa acta de matrimonio que da cuenta del vínculo que existe entre ustedes dos. Muy bien, ese es el primer soporte. El segundo soporte, pues una cuestión muy sencilla, me tienes que traer información que demuestre, que compruebe que ellos viven allá. Ya demostraste el entronque, ahora hay que demostrar que ellos viven en Chiapas. ¿Cómo se acredita? Pues el contrato de arrendamiento, la escritura del inmueble en donde vives, por ahí hasta los comprobantes de pagos de servicios que justifican esa posibilidad de acreditar, repito, que vive tu familia en ese espacio del estado de Chiapas, de Oaxaca, del que sea. Y adicionalmente, hay quien incluso pues ofrece testimonios, ¿no?, para hacer patente que la vida de esa persona se desarrollaba en aquella entidad federativa, y si no,
que sí es el espacio en donde se encuentra actualmente su familia. ¿Cómo se podría también demostrar? Bueno, pues hago patente que solo recibo visita una vez cada 6 meses, a mediados de año y el 30 de diciembre, que a veces viene mi mamá, porque implica realizar erogaciones, el traslado de Chiapas para Ciudad de México, en camión, en coche, en avión, tiene un costo. Y yo por eso no puedo recibir visita cada semana como los demás internos, por la circunstancia de que es un gasto que se realiza por parte de mis padres y no tienen el recurso suficiente para poder mantener ese contacto semanal conmigo. Todo esto son, por supuesto, razones que darían pauta a justificar la pertinencia y la idoneidad de un traslado de naturaleza voluntaria. Sobra decir que como se realiza este traslado a través de las reglas del procedimiento jurisdiccional, en donde el juez va a tomar la decisión de decir en una audiencia estoy de acuerdo y autorizo tu traslado o no estoy de acuerdo y no autorizo tu traslado, la decisión que adopte en el sentido que sea es impugnable a través del recurso de apelación y por último lo que se resuelva por parte del Tribunal de Apelación es combatible en vía de amparo indirecto, precisamente porque la naturaleza de la etapa de ejecución ya agotamos todo el procedimiento penal, incluso se agotó el amparo directo y todo lo que se combate en la etapa de ejecución penal en principio se hace mediante el recurso ordinario, normalmente será la apelación, y a través del juicio de amparo, que en este caso al ser una incidencia es el juicio de amparo indirecto, ¿sale? Ok, estos son básicamente algunos comentarios en relación al tema del traslado voluntario que quería yo platicar con ustedes. Entiendo que puede o no puede haber abogados. Yo creo que es un tema que le puede interesar no solamente a abogados, sino a personas que tengan conocimiento de alguien que está ejecutando su restricción de libertad en un espacio que no necesariamente es el que más le acomoda. Te cerraría el comentario, ¿no? En el sentido de que ha pasado algo curioso. En alguna ocasión, el interno me hace una solicitud para ser trasladado a Veracruz, su ciudad, su entidad federativa de nacimiento. Se hace la ponderación y el análisis, se autoriza ese traslado a Veracruz y el problema se acrecentó porque la situación de la que se quejaba el privado de la libertad era el hecho de que la distancia que existía, vamos a decir una cifra, 300 kilómetros entre Veracruz, donde vivía su familia, y Ciudad de México. Resulta que Veracruz es tan grande que él fue trasladado a un centro en Veracruz, pero prácticamente limítrofe con Tamaulipas. Entonces su familia vivía completamente al otro extremo del estado, de tal manera que el traslado no resultó una cuestión tan beneficiosa como él lo pretendía. Incluso después quería o argumentaba pues que se le regresara a Ciudad de México. Se hicieron los trámites y las gestiones para lograr que ese internamiento se realizara en un espacio penitenciario más próximo a su domicilio como originalmente se había ordenado y se logró. Pero importante tener en cuenta esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dicho que cuando la Constitución dice que las personas tienen derecho a compurgar la pena en el espacio más próximo a su domicilio, se entiende cumplido el derecho constitucional con la simple ubicación de la persona en la misma entidad federativa en donde viva su familia, y no así literalmente en la más próxima a su domicilio. Ejemplo de ello, los que vivan en Ciudad de México, pero bueno, es un ejercicio muy sencillo. Yo actualmente me encuentro en el Reclusorio Norte, que se encuentra en la zona norte de la ciudad, Alcaldía Gustavo Amadero. El Reclusorio Sur se encuentra en Xochimilco, zona sur de la Ciudad de México. Entonces, dice la Corte, si viene esta persona de Chihuahua, porque aquí en Ciudad de México vive su familia, basta con que llegue a Ciudad de México sin importar si es el Reclusorio Sur o es el Reclusorio Norte. Y si llega a Reclusorio Norte en Ciudad de México y después él te dice que le estás violentando un derecho constitucional porque su familia vive en la Alcaldía Xochimilco, no es así. La Corte ha dicho, no, el derecho no llega a ese extremo. Solo llega al punto de que estés dentro de la misma entidad federativa en donde vive tu familia. Ya lo demás es una cuestión secundaria o accesoria. Sobrará decir que si se puede armonizar esta posibilidad y en vez de llegar a Reclusorio Norte te puedo mandar a Reclusorio Sur, pues creo que tampoco quita nada
que se pueda llevar a cabo en pro de ese derecho la posibilidad de su traslado. Pero no necesariamente tendrá que ser al más próximo, sino al que se encuentre en la entidad federativa respectiva. Pues, compañeros, sé que es una cuestión, ¿no? Concreta. Hay mucho que decir de los otros traslados, también de este voluntario. Yo le agradezco infinitamente la oportunidad al comité, a la maestra María Cristina, al licenciado Livni, la oportunidad de compartir estas pequeñas ideas en relación a los traslados voluntarios. Para los que litigan en esta materia, pues darles elementos para poder controvertir decisiones judiciales y desde luego llegar a un buen puerto cuando se hagan este tipo de planteamientos. No sé cómo lo manejemos, veo que hay preguntas en el chat, no sé si la licenciada Livni las plantea o yo le doy lectura directamente y redondeo nada más ya la intervención para dar por pauta a cualquier otra intervención. La circunstancia de que en efecto este tema de traslados nacionales, internacionales, voluntario, de excepción, están en la obra que eventualmente escribimos. Reiterarles el agradecimiento de su tiempo y también la posibilidad de presentar este trabajo. Este trabajo se imprimió por primera ocasión el año pasado, prácticamente por mayo, si no mal recuerdo, del año pasado. Por fortuna para la editorial y de igual manera para su servidor, es un temor que escribir a lo mejor un trabajo y que pues no llegue a la gente que uno necesita que llegue, ¿no? ¿Por qué decidí escribir el libro Derecho de Ejecución Penal? Porque yo llevo en esta materia prácticamente desde que inició la reforma del año 2011, primero como secretario de acuerdos, después un tiempo estuve como proyectista de sala y por último desde el 2015 como juez de ejecución, pero abriendo el camino de la materia junto con otra brillante juzgadora, no es mi caso, pero con otra brillante juzgadora y fuimos ahí forjando algunos criterios y algunas ideas. Lo primero es porque cuando ya se presentaban los casos en particular, con leyes anteriores o con la ley nacional, pues no había material de consulta. Volteas a ver otras decisiones y francamente ninguna tenía pues aterrizados muchos conceptos novedosos y muchos conceptos que no son materia de doctrina. Hay libros, hoy día, si ustedes buscan en materia de ejecución penal, van a encontrar no más de 10 libros de derecho de ejecución penal. Algunos de ellos, les voy a decir, por lo menos 3 o 4, no son derecho de ejecución penal, son libros que hablan de criminología, libros que hablan de penitenciarismo, y el derecho de ejecución penal no es solo penitenciarismo, es más, les diría que es poco de derecho penitenciario. El derecho de ejecución penal surge a partir del 2011 y la idea del constituyente permanente fue estandarizarlo en todo el país, que no existieran, como ocurre en el proceso penal acusatorio también, tener un código nacional único, lo mismo que en materia de ejecución, una ley única. Pero la verdad es que no se ha estandarizado, no se ha homogeneizado. Ahorita en la misma plática les di varios comentarios sobre criterios que adoptan unos tribunales para resolver una cosa y otros tribunales para resolver ese mismo punto, pero de otra manera muy diferente. Y entonces, repito, cuando uno busca respuestas sobre cómo atacar, cómo atender, no solo como juez, sino como litigante, decía ahorita una pregunta, bueno, ¿cómo planteo la solicitud? ¿Puedo ofrecer medios de prueba? ¿Qué pruebas se admiten? ¿Me va a dar auxilio? Todos esos puntos, a veces la ley nacional no la arregla y tampoco llegan a tesis de jurisprudencia. Algunas han llegado, no todas, pero cuando llegan a jurisprudencia es después de años y mientras hay que resolver la situación. Entonces lo que se pretendió con este trabajo es precisamente dotar de una herramienta de consulta a todo aquel que esté interesado en el derecho de ejecución penal, que por cierto, y por fortuna, ya prácticamente no hay ninguna universidad en el país, sobre todo las serias, en donde no se incluyan dentro del temario de licenciatura una materia exprofeso de derecho de ejecución penal. Y eso es importantísimo porque es un área de litigio que está ciertamente un tanto olvidada, que no muchos, primero, llegan a esta etapa. Y segundo, los que llegan, lo digo respetuoso, pues no llegan con la preparación suficiente dentro de la materia. Algunos consideran que pueden hacer exactamente lo mismo que ocurre
en el sistema procesal penal acusatorio, y la verdad es que en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque son las mismas reglas, pero matizadas con la ejecución penal. Un ejemplito muy sencillo. Ustedes en el sistema procesal penal acusatorio jamás van a poder observar que un juez de control o tribunal de enjuiciamiento ordene oficiosamente producción probatoria. ¿Qué creen? En ejecución penal sí lo puede hacer un juez, tiene facultades para hacerlo. Entonces, eso de entrada, por supuesto que es un cambio radical entre lo que se hace en el sistema procesal penal acusatorio y lo que ocurre en esta última etapa del proceso penal mexicano, que se llama derecho de ejecución penal. La herramienta es de consulta para el litigante, para el estudiante de derecho, para el especialista, porque trata los problemas que tiene la ejecución penal, pero no solamente los expone, sino que además plantea las posibles soluciones que se han dado en la práctica jurídica, desde luego desde la jurisprudencia, y de igual manera se adopta una postura personal. En un ejemplo, ¿debe una persona poder acogerse a un beneficio preliberacional si no está satisfecha la reparación del daño? Postura número 1 dice no puede. Segunda postura dice sí puede. Tercer postura, sí puede, pero debe garantizarla. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Por qué estamos de acuerdo con una o con otra? Eso es lo que se desarrolla acá en el libro Derecho de Ejecución Penal. De tal manera que cuando tú vayas a la etapa de ejecución, pues si vas a llevar una audiencia inicial, sepas qué va a pasar en la audiencia inicial, cuáles van a ser sus fases, sus partes, y qué puedes ofrecer, qué no puedes ofrecer, qué puede argumentar el Ministerio Público y qué puedes responderle. Si tú eres Ministerio Público, ¿qué puedes argumentar en contra del órgano de defensa? Vamos, es una herramienta para todos. Sí. ¿Perdón? Creo que por ahí está un micrófono encendido. Se abrió sin querer, creo, ¿verdad? Correcto. Creo que fue sin querer. Ok. Entonces, de eso trata este libro. Si me permiten, brevemente les menciono parte del capitulado, por supuesto que es la interpretación y explicación de los modelos de regeneración, readaptación y reinserción social, el cambio paradigmático que implicó que ahora la pena se haya judicializado en su ejecución, lo que antes no ocurría. La figura del juez de ejecución surge a partir de la reforma constitucional y su actuación se rige precisamente con base ahora en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también forma parte del capitulado. ¿Cómo se ejecuta una sentencia? ¿Qué se debe de hacer para darle cumplimiento? ¿Cuáles son los plazos que se deben respetar? ¿Y por qué llevar una audiencia inicial en etapa de ejecución? ¿Cómo se resuelven todas las solicitudes que se presentan a lo largo de esos 10, 30, 40 o 70 años de prisión y que realice la persona sentenciada? El tema de la vida en reclusión, si a su cliente le niegan una medicina, si a su cliente le prohíben tener visita, si su cliente fue castigado, está el procedimiento administrativo, está el procedimiento disciplinario desarrollado, explicado de manera puntual, en mi opinión. Por supuesto, también está el sistema recursivo. ¿Qué recursos reconoce la Ley Nacional de Ejecución Penal? Vinculados, desde luego, al juicio de amparo indirecto. Y los 3 temas torales en materia de ejecución, que son los beneficios preliberacionales, relacionados con los sustitutivos penales, que son aquellos por cuestiones de senilidad, precario de estado de salud, de edad avanzada. Y, por supuesto, el de traslados. Y, por último, el tema de la reparación del daño. Está mal que uno lo diga, pero a mí me parece que puede ser una herramienta bastante útil de consulta para todo aquel que eventualmente tenga algún caso en esta materia. Y créanme, para los que litigan, hay un mundo de trabajo enorme que está esperando para que lleguen defensores privados debidamente capacitados, que logren hacer solicitudes, las concreten y que además pues redunden en beneficio de sus patrocinados. Un ejemplo que siempre pongo, y con esto ya cierro para dejarlos descansar, es el siguiente. Una persona paga, voy a decir una cantidad, sabemos que esto es muy variado, ¿no? $500,000 de pesos por todo un proceso que inicia en la etapa de investigación y concluye con el amparo directo. Tardó 2 años y medio y cobró $500,000 pesos. La sentencia que obtiene ya en definitiva son 10 años de prisión, ¿no? Eso es lo que el abogado consiguió, 10 años de prisión. Y cobró $500,000 de pesos. Bueno, yo le pregunto siempre a los litigantes, si tú dominas ejecución penal y ese proceso duró 3 años
Imagínate que se acerca la mamá de este cliente, de la persona privada de la libertad, y te dice, pues es que le dimos $500,000 a un abogado y mire, estamos aquí 10 años sentenciados, llevamos 3 años y medio, ¿no? Y que tú le digas, pues en 1 año y medio yo puedo generar la libertad de su hijo, de su esposo. ¿Cómo? ¿Me va a ahorrar a mí o a mi hijo 5 años privados de la libertad? Sí, lo puedo conseguir. ¿Cómo? A través de un beneficio preliberacional. Pero tengo que saber cuáles son, qué requisitos tiene, cómo se prueban, cuáles son sus efectos, cómo tengo que plantearlo, cuál es la carga probatoria, y todo eso no está, de verdad, se los digo con todo respeto, en muy pocos libros. De hecho, hay por ahí varios en los que yo también he participado, que son artículos, pues sí, muy interesantes, pero dispersos. No tiene una metodología de análisis de todo lo que va pasando en ejecución penal, como sí lo hace este pequeño trabajo, que gracias a Dios pudimos reimprimir este año, recién en mayo, precisamente porque gracias a Dios se agotó en esa primera etapa. Entonces, pues, les agradezco infinitamente nuevamente a la licenciada Livni, a la maestra María Cristina, y desde luego que también el espacio de esta comunidad para compartir las ideas. Si me permite la posibilidad, en el chat publico el teléfono de contacto. Y no respondí lo que me preguntó, ¿verdad? Mucho rollo y no respondo las preguntas. Miren, este teléfono, que es el 55 59 30 82 93, lo repito, 55 59 30 82 93, es el medio de contacto de la editorial. Usted le escribe, le manda mensaje, tengo interés en el libro, y le responderá al día siguiente o en ese mismo momento. Tenemos envío a todo el país, ¿no? Esos primeros tirajes se fueron completamente a cualquier entidad federativa, se fueron a Quintana Roo, a Jalisco, a Chihuahua, a Tamaulipas, a cualquier entidad federativa, llega hasta su domicilio. Ahí le dan el tema del costo. Desde luego que si hablan por parte de la recomendación de esta comunidad, seguramente yo ya lo voy a platicar con la editorial, les van a hacer un descuento considerable, por lo menos el 20%, ¿no? Para que valga la pena adquirir la obra. El mismo les tarda llegar máximo 8 días, lo tienen ustedes en su domicilio. Por supuesto, el que desee que lleve la firma de su servidor, pues adelante, con todo gusto, ¿no? ¿Quién soy yo para dejar de rayar en libritos? Yo estoy a la orden y con todo gusto lo podemos también mandar con esa dedicatoria. Aprovechando el espacio, en redes sociales, especialmente en Facebook, estoy como el juez Rueda, y en breve empezaré a subir información pues relacionada con la ejecución penal que le pueda servir a alguno de ustedes en la comunidad, tips o puntos muy concretos, muy particulares, que si les es útil, pues adelante. A mí me encantaría mucho que también fuéramos amigos en redes sociales. Insisto, se llama El Juez Rueda y el teléfono de contacto está acá en el chat, pero lo repito, 55 59 30 82 93. Y pues, ¿qué les digo? De verdad que muchas gracias por el espacio y el tiempo que me han brindado. Lo valoro mucho y yo estoy a sus órdenes siempre. Pues Marco Antonio Rueda Vergara, una gran presentación de su libro, pero aparte una gran herramienta que nos va a servir a toda una comunidad. Ojalá que sea. A los colegas, la verdad está muy interesante. Y Gracias. bueno, muchísimas gracias por el descuento que nos va a hacer. Lo voy a publicar ahí también en el grupo para que quien desea adquirirlo utilice esta parte del Comité Mundial para en su momento pues que le hagan su debido descuento. Y bien, pues a concluir esta enriquecedora conferencia virtual, expresamos nuestro más profundo agradecimiento al juez Marco Antonio Rueda Vergara por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos, experiencia y reflexiones durante esta gran conferencia denominada Traslado Voluntario, así como por la presentación de esta gran edición de su obra Derecho de Ejecución Penal. Su generosa disposición para compartir su experiencia fortalece la formación jurídica de quienes participamos en este encuentro y contribuye al análisis de los retos que enfrenta el sistema de ejecución penal desde una perspectiva de derechos humanos, legalidad y acceso a la justicia. Reciba nuestro reconocimiento y gratitud por su compromiso con la difusión del conocimiento y el fortalecimiento de la cultura jurídica. Agradecemos también a todas las personas
que se conectaron de manera virtual desde los diversos estados de la República Mexicana y diferentes países, demostrando que el conocimiento no conoce fronteras y que el interés por la justicia y los derechos humanos y la formación continua nos une como una comunidad comprometida con la construcción de sociedades más justas y solidarias. Su participación, sus comentarios y su interés hacen posible que estos espacios de diálogo académico continúen creciendo y consolidándose como un punto de encuentro entre especialistas, estudiantes, servidores públicos, integrantes de las organizaciones civiles y ciudadanía comprometida con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Con actividades como esta, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el objetivo número 4, educación de calidad, el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, de alianzas para lograr los objetivos. Muchas gracias a todas, a todos y a todes por su presencia, por su confianza y por formar parte de esta gran red internacional de conocimiento y colaboración. Esperamos con ustedes pues volvernos a encontrar en nuestras próximas actividades y que no sea la última vez, juez, que sea la primera y una de tantas que va a estar con nosotros. Y también, bueno, también decir a la licenciada Lupita, que está aquí conectada, pues que le voy a mandar mensaje para que sea también nuestra siguiente conferencista.